con respecto a el chisme, a los comentarios, a las calumnias. Me alegra mucho porque este tema, desde el punto de vista de mi experiencia personal, yo creo que es un tema que hay que darlo cada 3 meses en todas las iglesias. Nosotros por lo regular cometemos un error y una negligencia muy grande cuando como pastores a veces tocamos un tema y después al otro año, porque son demasiados los temas que debemos tocar, demasiados los temas que tocamos. Nos demoramos un año nuevamente en volver a tocar ese tema y resulta que este es uno de esos grandes temas, es uno de esos temas que en el día a día debe ser tratado incluso en nuestros hogares, incluso en nuestros hogares. La calumnia, el chisme, recuerden ustedes que el nombre del enemigo precisamente es eso, ¿cierto? El que calumnia, el que inventa. Entonces ustedes tienen que tener muchísimo cuidado con tener claridad acerca de contra quién se están enfrentando, que es contra el enemigo directamente. Bueno, muy bien, me alegra. Vamos a buscar un versículo entonces. Antes de esto tengo por acá una pequeña anotación. Para el mes de diciembre, si el Señor lo permite, esta semana se va a hablar. Yo esta semana no estaba en la ciudad de Armenia, llegué apenas ayer, entonces, y tarde y cansado. Entonces vamos a hablar esta semana para organizar lo que tiene que ver con los regalos de los niños que vamos a dar en el mes de diciembre. Las edades de los niños están va a ser hasta los 10 años, ¿verdad? Si Dios lo permite, creo, ¿cierto? Creo que va a ser hasta los 10 años. Y pues mirar los niños que tenemos en relación con respecto a la iglesia. Ya le pediré el favor a Milena que hagamos el inventario de los niños y las niñas, por supuesto, ¿no? Para organizar eso y otros regalitos que daremos a otros, por supuesto, pero primero tienen prioridad los niños de la iglesia, lógicamente de nuestros hogares y eso por el estilo. Entonces eso se hará, creo yo, entre la segunda semana de diciembre y empezando casi la tercera semana de diciembre, para hacer una labor y un especial de niños, un servicio de niños y compartir con ellos. Lo otro, el día festivo o día entre semana, puede ser incluso los hermanos me habían dicho, para organizarlo de bautismos. Sé que hay algunas personas para bautismo y ha sido mi negligencia y les he pedido disculpas porque la verdad ha sido mi culpa, mi responsabilidad total y la asumo. No poder organizar en los días que se dieron perfectamente, digámoslo así, el día para hacer los bautizos de las personitas. Nosotros tenemos 7 personitas para bautizo, pero recuerdo que el domingo pasado alguien me comentó que también habían 2 personas que estaban interesadas para hablar con ellos, serían 9 personas, entonces hay que hablar con esas 9 personitas para bautizo. ¿Por qué no lo hicimos la otra vez? Ustedes recuerdan que empezó a llover y pues fue el día que tocamos precisamente el tema acerca de vamos a hacerlo, pero el clima no nos ha ayudado y el clima no nos ha colaborado porque a veces vamos a Salento y allá pues comemos, pasamos un buen tiempo, es un sitio muy agradable, es un sitio muy bonito y pues el tiempo no nos ha ayudado. Ha llovido impresionante, la carretera fue de ida y de venida lluvia total, entonces no se nos permitió lamentablemente por ese motivo. Este mes lo haremos, esta semana hablaremos con la personita que nos envió Luchito y Luz Dari, creo que fue la otra personita que nos envió. ¿Quién más nos envió aparte de Luchito una personita para que habláramos con ella? Me llegaron 2 datos. Fuiste tú, ¿verdad? Sí, pastor, a mí. Listo, perfecto, Luzda. Entonces, tanto la de Luchito como la de Luz Dari, pues ya pondremos en criterio propio si queremos ir a un lado, queremos ir al otro. Conozco personalmente el sitio donde fuimos con Luchito, los que nos acompañaron una vez que fuimos. Es también un sitio muy agradable, pero también miraremos costos. Miraremos costos porque yo sé que si de pronto en una familia tenemos 2, 3 personas, entonces no es fácil sacar 25, 50 mil, 75 mil pesos para 3 personas en una familia, ¿no? Eso también tenemos que mirarlo y como les decía, ahora se nos viene la actividad con lo de los niños. Bueno, ¿qué más es lo que tengo que decirles con respecto a esto? Acá estamos, ya pasamos, 1, 2, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene algo que decirme con respecto a ese tema? ¿Alguien tiene algo que decirme con respecto a ese tema? Pastor, buenos días, Dios me lo bendiga. Amén, hija, Dios la bendiga. Pastor, para recordar que el ayuno entre 8 días, Dios mediante. Perfecto, primer domingo de mes, como todos los domingos de mes siempre nosotros hemos hecho, el primer domingo lo tomamos para el ayuno.
En 8 días se hará, claro que sí, gracias por recordárnoslo, por supuesto que sí. Va a ser el día 5, si no estoy mal, creo que el día sábado es 4 de diciembre. Ya empieza diciembre esta semanita nuevamente. Y el primer ayuno, que es el primer domingo de mes, el próximo domingo. Ese día empezaremos a las 8 de la mañana, si el Señor nos lo permite, iremos hasta las 11 de la mañana. Ustedes saben que siempre que tenemos un ayuno, iniciamos un tiempito antes y programaremos para que algunas personitas tengan exposición de la palabra ese día para un tema específico que nos gustaría seguir tratando en el mes de diciembre, que es uno de esos meses que, así como les digo, todos los cristianos, el mes que menos pecamos es en febrero, y cada vez que me preguntan les digo lo mismo, ¿no? Sí, porque matemáticamente está probado que como febrero solo tiene 28 días, es el mes donde menos pecamos. Y así, como viene diciembre, también matemáticamente está probado, porque es el día de las 3 fiestas donde más pecamos los cristianos. Estoy diciendo entre comillas, porque usted sabe que todos somos pecadores. La gente del mundo, la gente que no conoce de Dios y nosotros que también conocemos de Dios. La Biblia dice que aquel que dice que no tiene pecado, está diciendo que Dios es mentiroso. A ver, entonces arranquemos el día de hoy. ¿Qué fue lo último que prediqué el día domingo de la semana pasada? A ver, ¿quién me ayuda? ¿En dónde quedamos el día domingo de la semana pasada? Pastor, se habló sobre la fidelidad de Dios, el Señor. También otro punto, que mi ignorancia cuando aconseja a mi orgullo. Se habló que el principio de Satanás es gobernar y las personas obedecerle. Sobre la tentación, sobre la cueva de Adulán, todos esos puntos, pastor. Perfecto. Cuando hablamos acerca de cuando mi ignorancia aconseja mi orgullo, quisiera preguntarles qué se nos quedó de eso, porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es el orgullo, absolutamente, desde el comienzo hasta el fin, tanto así que las primeras palabras del Señor cuando creó el mundo, el universo y creó al hombre fueron en contra del orgullo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando Dios creó al hombre, lo primero que Él le dijo a Adán y a Eva fue: polvo eres y al polvo volverás. En otras palabras, ojo con el orgullo, no eres nadie, no eres nadie. ¿Listo? Y cuando el Señor, en Mateo capítulo 5, la primera frase del Señor, cuando empezó su ministerio en el Sermón del Monte, porque Él inicia el ministerio en el Sermón del Monte, allí fueron sus primeras palabras: bienaventurados los pobres en espíritu. En otras palabras, bienaventurados los que son humildes. Volvemos a lo mismo, palabras en contra del orgullo. Esto es muy importante, más en una época como la que nosotros en este momento actualmente nos encontramos, donde el orgullo es el desayuno, es el almuerzo, es la comida. Hoy todo gira alrededor al orgullo. Es muy, muy importante. Entonces, cuando tenemos nuestra ignorancia dándole consejos a nuestro orgullo y nuestro orgullo dándole consejos a nuestra ignorancia, nada bueno puede salir de eso. Nada bueno puede salir de eso. Les decía yo y les vuelvo a repetir, el conocimiento es muy importante porque el conocimiento nos ayuda a solucionar problemas. Y es importante el conocimiento, absolutamente importante. Pero es la sabiduría la que nos ayuda a evitar los problemas. En otras palabras, cuando yo tengo conocimiento y se me presenta un problema, el conocimiento me ayudará en la solución de esos problemas. Pero ese problema al cual yo acudo en mi conocimiento, la sabiduría de Dios es la que me ayuda a evitarlo. En otras palabras, a mi edad, con mi experiencia, como les he dicho, de la palabra de Dios, lo que Dios nos enseña siempre es lo mismo, a decirles: hermanos, acudamos a la sabiduría de Dios. Conocimiento es saber para qué sirven las cosas y la sabiduría es cómo utilizarlas. Siempre les doy el mismo ejemplo. Hace muchos días les decía, una persona cuando toma un lapicero y se saca o se rasca por dentro del oído, puede ocasionar un daño gravísimo, pero usted constantemente ve a las personas con un lapicero hurgando dentro de sus oídos o sacándose, entre comillas, con todo el respeto del mundo, lo que tenga en su oído. El conocimiento es, esa persona sabe que eso es un lapicero, pero la sabiduría no la tiene, porque es que un lapicero es para escribir, no para meter allá dentro del oído. Entonces podemos tener conocimiento, saber qué es el lapicero, pero no sabiduría, porque no estamos utilizando bien el lapicero.
Entonces son situaciones importantes que debemos aplicar en el día a día de nuestra vida. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos para yo poder? Dime. También nos decía que pedimos consejo donde donde no nos pueden ayudar, pastor. Muchas gracias. Perfecto, amén. Cuando nosotros, pedimos un consejo, ¿cómo darías un ejemplo aplicado acerca de lo que hemos leído y acerca de lo que la palabra de Dios nos dice? Porque vimos una oración de David supremamente fuerte. Hoy tocaré otras oraciones para que veamos el perfil de la forma de actuar de algunos hombres de Dios que fueron sin lugar a dudas hombres de Dios y que a veces lamentablemente nosotros por culpa pensamos que al actuar de cierta manera Dios se aleja de nosotros, el Espíritu Santo se aleja de nosotros. Entonces, ¿cómo me darías un ejemplo con respecto a pedir un consejo donde no debemos pedir ese consejo? ¿Qué me dirías? Amén, pastor. Amén, pastor. Hola, hijo. Por ejemplo, como uno ir a pedir un consejo a la cantina. ¿Y cuál sería el consejo que pediría en la cantina? Usted le dice al cantinero, ¿qué hago? Que es que quiero dejar de tomar. Entonces el cantinero le va a ofrecer a usted licor, más licor. Entonces está pidiendo consejos donde no es. Perfecto, muy bien, Jonathan, extraordinario que se acuerden de eso. Muy bien, y la Biblia nos muestra el ejemplo de un rey muy joven, el rey Roboam. Este muchacho, hijo de uno de los mejores reyes que ha tenido la historia, pero del cual lamentablemente no podemos decir si fue salvo o no fue salvo Salomón. Hasta el día de hoy está esa discusión teológica de si Salomón realmente se salvó o no se salvó, porque la Biblia habla y dice que el corazón de Salomón fue desviado por las mujeres y murió Salomón. Así termina hablando la palabra de Dios acerca de Salomón, aunque hablemos del templo de Salomón, aunque sepamos la promesa que Dios le hizo a Salomón, así termina. Entonces es una gran incógnita. Muy bien, les hablaba acerca de esto y cómo este joven, al ser rey, lo primero que hizo fue pedir consejo a los hombres sabios. Y los hombres sabios le dijeron, baja la carga de impuestos, no cobres tantos impuestos, la gente está económicamente supremamente dolida, mira por todo lo que venimos. Pero Roboam no escuchó ese consejo y se acercó a los amigos jóvenes que lo rodeaban y les preguntó, ¿ustedes qué opinan, hombre? ¿Debo bajar los impuestos? Y los amigos jóvenes le dijeron, no, suba los impuestos para que tengamos mucho más dinero. Y lo que hizo Roboam fue subir los impuestos para tener mucho más dinero. Extraordinario ejemplo el que nos da Jonathan. Les he hablado, cuando uno va a la olla a decir, hombre, yo quiero dejar de fumar marihuana, ¿usted qué opina? En la olla nos van a decir, ¿qué va? ¿Quién bobo le dijo eso? ¿Qué cosa tan tonta? Y lo que va a hacer es tratar de que nosotros consumamos mucha más marihuana. Muy bien. El otro consejo que les decía es que cuando uno se sube a un taxi y le pregunta a un taxista sobre los arreglos de la casa, y no va y le pregunta a un arquitecto y hace lo que hizo el taxista con respecto a arreglos de la casa, pues el problema no es del taxista ni del arquitecto, sino es tu problema porque estás pidiendo un consejo a un taxista como tal y no le estás pidiendo un consejo a un arquitecto que te puede decir o a un ingeniero que te puede decir qué puedes hacer en tu casa. Es muy grande la responsabilidad. Bueno, muy bien, 2 personitas más y arrancamos con la enseñanza del día de hoy. Dos personitas más. A ver, ¿qué más hablamos la semana pasada? Buenos días, pastor. Hablamos sobre la cueva de Adulán. Entonces veíamos en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 22, donde David va y se esconde a la cueva de Adulán. Entonces veíamos que allí en esa cueva se escondían los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Entonces poníamos el ejemplo de que esa cueva puede ser nuestro hogar. Entonces, ¿qué hay en nuestro hogar? Y el Salmo 142:7 fue escrito en la cueva de Adulán por David. Gracias. Muy bien. La cueva de Adulán es un sitio que a nosotros nos enseña acerca de nuestro hogar. La cueva de Adulán es el sitio donde en el momento en el cual David fue perseguido por Saúl, entró allí. Y la Biblia dice, en esta cueva se refugiaban los que estaban angustiados, los que estaban afligidos y los que estaban endeudados.
Hoy en día no diríamos la cueva de Adulán, diríamos la casa de la carrera 18 con calle 21. Es un ejemplo, no estoy diciendo nada, simplemente es un ejemplo. La casa de la manzana tal o del conjunto residencial tal, porque pues en este momento pues hablamos de viviendas con direcciones más que hablar de que vivamos en una cueva. Y cómo nuestra casa se convierte, entre comillas, si no le permitimos entrar a Dios en una cueva de Adulán. Entonces nuestra casa es el sitio de las aflicciones, de las quejas, de las deudas y de la angustia. Él escribe allí el Salmo 42 y es supremamente importante tener el contexto del por qué y cómo escribió David este Salmo. Es muy importante, recuerden que hogar viene de hoguera. Alrededor de la hoguera, de la candela, era donde se conseguía que la familia se sentara, primero porque daba luz y segundo porque daba ese calor de hogar en medio del invierno, para que ellos tomaran alimento y comieran algo. Pero nuestras casas se pueden convertir en una cueva de Adulán, simple y llanamente cambiemos el título. La casa de la manzana tal donde yo vivo, mi casa se convirtió en la cueva de Adulán. Eso es muy importante que lo tengamos claro para que lo entendamos en el contexto en el cual fue escrito el Salmo 42. Asimismo, en el contexto en el cual es escrito el Salmo 91, y hablábamos acerca de la peste y de la pandemia. El Salmo 91, que muchos creen por religiosidad, ignorantemente creen religiosamente, que al dejar sus Biblias abiertas en el Salmo 91, Dios va a enviar ángeles y les va a proteger su hogar, cosa que es una ignorancia total y absoluta. No han entendido que el Salmo 91 fue escrito en tiempos de pandemia. Ese tiempo de pandemia sucede cuando David censa al pueblo para ir a la guerra y Dios le llama la atención a David y le dice, ¿cómo así, David? ¿Usted no ha aprendido que el problema que puedo solucionar lo soluciono yo como Señor y no usted con su ejército? Y el Señor le pone a David en una bandeja y le dice, quiero que escojas 3 cosas por lo que acabas de hacer. Que seas perseguido. Bueno, ¿quién las recuerda? Porque les estoy haciendo la tarea. ¿Quién me recuerda? Bueno, ya hice trampa porque ya les dije la primera y la segunda. ¿Cuál es la otra? Una es pestes, 3 días de pestes, donde murieron 70,000 personas y ahí escribe él el Salmo 91. La otra pues es la persecución. ¿Y cuál era la otra? A ver, ¿quién me ayuda rápido? Caer en manos de Dios. Era peste, perseguidos por los enemigos, o caer en manos de la ira de Dios. Estás citando el Salmo 42, sí, y él le dice en Samuel al Señor, Señor, prefiero caer en tus manos, pero esa decisión la tomó porque él habló de la peste. En otras palabras, ahí falta uno, no es caer en las manos de Dios. Cuando él escoge la pandemia, donde mueren 70,000 personas, él dice, es mejor caer en manos de Dios, que tiene misericordia y tal vez se arrepienta y me perdone, y no de arrepentirse de decir, ya no lo voy a castigar, no, ya estaba dicho, pero él lo va a hacer con misericordia, que es justicia con amor. Eso debo tenerlo totalmente claro. Pero no, a ver, ¿quién anotó esos 3 punticos? 7 años de hambre. Hambre, muy bien, hambre, persecución o peste. Esos eran los 3 juicios en los cuales Dios le puso a David y le dijo, escoge, ¿quieres hambre por 7 años? ¿Quieres persecución de tus enemigos? ¿O quieres que en 3 días haya peste? Él viene y ora y dice, Señor, prefiero esos 3 días de peste. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? Muy bien, muy bien. Gracias, Neri, muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre misericordia y gracia? ¿Quién dijo hola? Alguien dijo hola por ahí, creo. Ya. Bueno. ¿Alguien saludó o estoy equivocado? Perdón, ¿cierto que sí? Creo que había sido Abel. Sí. Dime, ¿quién iba a hablar? Perdón. ¿Nadie? Bueno, perfecto. Amén. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Muy bien, hemos citado Biblia, vamos a abrir Mateo capítulo 10, 32, 33. Mateo capítulo 10, versículo 32 y 33. Por favor, las damas que nos ayudan con la lectura, o los caballeros, por favor, gracias.
Amén. Dale. A cualquier pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Muy bien. Habló Carlitos, ¿cierto? Charlie, sí, creo que fue Carlitos. Bueno, muy bien. Sí, pastor. Amén, hijo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, cualquiera que me confiese, yo le confesaré. ¿Sobre qué estamos hablando aquí en este caso? Estamos hablando acerca de aquellos que no negamos al Señor y de los cuales creemos y tenemos una fe puesta en Él. Lamentablemente estamos en una época donde hablar es muy complicado porque al hablar nosotros podemos violar los derechos de otras personas. Esa es la época real donde estamos. Pero nosotros desde ninguna perspectiva podemos tener temor y estar atemorizados y decir, no, pero es que me pueden demandar, me pueden decir esto, me puede pasar algo, me pueden matar, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Siempre recordando, por encima de todo, que la vida nos la puede quitar cualquier enfermedad o cualquier accidente o cualquier problema, pero el cristiano sabe que el único que quita la muerte es el Señor. Es por eso que nosotros ponemos nuestra fe, nuestro espíritu, nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso la persona del mundo no entiende que la muerte como tal ha llegado a ser la solución para muchas personas, porque lamentablemente explicar esto a una persona que no lo entienda en el espíritu y lo entienda con su razón y con su lógica va a ser complicado en aceptación. Yo jamás he visto a un muerto enfermo de algo. Es por eso que la Biblia siempre nos habla y dice, mire, la muerte no la ve el cristiano. Por eso el cristiano no puede ser amenazado con la muerte. A nosotros nos pueden amenazar con la vida. Con eso nos pueden amenazar. Pero el cristiano no es amenazado con la muerte. Esta semana tuve la oportunidad de hablar con alguien que perdió a su esposa por motivos de COVID. Y es una cristiana de 40 años. Y me decía este hombre con respecto a las palabras de ella, decía, yo no tengo temor, lo que ya me diagnosticaron y si voy a salir de esto, amén, pero lo que estoy es ansiosa, y le pidió perdón al esposo, y el esposo llorando me contaba, y me decía, me pidió perdón y me dijo, mi amor, sinceramente tengo tantas ansias y tantas ganas de ver qué es lo que hay más allá porque espero mi corona. Y el esposo llorando la abrazó dice él, yo los primeros 10 segundos no entendía y me dio rabia, porque ella lo que estaba diciendo es que se quiere morir ese rápido y dejarlo. Pero a los 10 segundos comprendí lo que mi esposa me estaba diciendo y el Señor efectivamente se la llevó. ¿Por qué? Porque es un pensamiento de un cristiano maduro, de un hombre realmente parado en la brecha y una mujer parada en la brecha, quien no ve la muerte como una amenaza, sino por el contrario. El cristiano prepara a sus hijos para estar, entre comillas, ya aclaré sobre la muerte, para estar muerto por siglos y por toda la eternidad. El mundano, la persona que no conoce a Dios, prepara a sus hijos para 70, 80, 90 años, 100 años si quieres decirlo también y quieren vivir 100 años, está bien, yo no tengo problema con eso. Quien se prepara para vivir 100 años realmente es un hombre o una mujer carente de sabiduría y de conocimiento, porque nosotros debemos es prepararnos para estar muertos por toda la eternidad. Es por eso, y vivir en Cristo, cuando hablo acerca de muertos, estoy hablando acerca del momento donde dejamos de existir, pero conocemos y sabemos nuestra recompensa con el Señor. Esa es la forma madura en la cual nosotros conocemos de Dios. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que acabo de decir? Amén, pastor, amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a hablar de la postura de ciertos hombres en el conocimiento de la palabra para que empecemos a entender y a comprender el resto de lo que hemos estado hablando acerca del comportamiento de hombres que realmente podemos llamar hombres de Dios. Cuando yo leo Mateo, yo leo Marcos, yo leo Lucas, se nota muchísimo la diferencia al leerlos a ellos y al leer el Evangelio según San Juan. Juan ve el momento del Calvario como el momento más alto, más sublime en la gloria, en la historia de la humanidad, y así lo describe. Esa es la descripción de Juan con respecto al Calvario. Cuando leemos a Mateo, a Marcos y a Lucas,
presentan el Calvario como el momento de agonía y de dolor más grande en la historia de la humanidad. En otras palabras, ustedes todos ya saben que el Evangelio de Marcos, aunque solamente tenga los 16 capítulos, fue la base del Evangelio de Mateo y del Evangelio de Lucas. Pero el Evangelio de Juan es el Evangelio más espiritual de todos. Es más, es el libro más espiritual de toda la Biblia. Uno podría estudiar 10 años, 20 años el Evangelio de Juan y lo conoceríamos a medias. Es un libro extraordinariamente espiritual desde el versículo 1 hasta el final. Son muy complejos, pero muy simples de aceptar cuando lo hemos conocido a través del Señor, lo que el Evangelio de Juan nos quiere explicar. Entonces, ¿qué hace la diferencia en la postura de un hombre como Mateo, como Marcos, como Lucas, que presentan la agonía del Calvario como el momento de sufrimiento más grande en la historia de los hombres? Porque yo veo a Juan, y Juan describe ese momento de la cruz del Calvario como el momento de gloria más grande en la historia de la humanidad. La postura, la perspectiva espiritual, la madurez de Juan cuando escribe el libro del Evangelio de Juan. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? ¿Hay preguntas hasta ahí, por favor? ¿Ninguna? ¿Amén? Perfecto. Lucas capítulo 23. Lucas 23, 28. ¿Quién me ayuda con la lectura de Lucas 23, 28? Vamos a leerla, por favor. Los niños que hemos estado en iglesia dominical y de los cuales he estado pendiente, por supuesto, recibirán regalos así no tengan menos de 10 años, lógicamente. Eso lo quiero decir antes de que continuemos. Y le agradezco a los padres que le enseñan a sus hijos no solamente a no malgastar el dinero, porque la Biblia habla acerca de eso, de no malgastar el dinero, y me alegra mucho que los eduquen de esa forma. Pero agradezco mucho más a los padres que le enseñan a sus hijos a no malgastar el miércoles y mucho menos malgastar el domingo. Alguien me lee, por favor, Lucas 23, 28. Muchas gracias. Amén. Enséñele a sus hijos a no malgastar el domingo. Amén. Eso quiere decir, primero, palabra de Dios. Lucas 23, 28, hijo. Hágale, hijo. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Amén. Perfecto. Amén. Me lo lees nuevamente, por favor, porque es un momento en el cual el Señor les dice a estas mujeres que estaban llorando: mira, no lloren por mí, lloren por ustedes, lloren por sus hijos. ¿Me lo vuelves a leer, por favor? Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y vuestros hijos. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Charlie. Muchísimas gracias. Ahora bien, esto nos empieza a mostrar a nosotros lo que Dios quiere que aprendamos en este maravilloso día. Muchas veces nosotros, el sufrimiento depende de nuestra madurez espiritual, por supuesto, pero también de nuestra actitud hacia el Señor. Y dije actitud con C, no con P. No aptitud de apto, sino actitud de cómo nosotros recibimos al Señor. ¿Por qué lo explico de esta manera? Pastor, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es muy simple. Cuando yo veo a una persona bajita, de contextura delgada y musculosita, esa persona puede servir para ser un ciclista, porque es apto su cuerpo. Pero si veo a una persona de 1,90 o de 2 metros, grueso, acuerpado, esa persona puede ser apta para jugar fútbol americano. Eso es con P. La aptitud depende de esas cosas que a nosotros nos sirven y somos aptos para. Eso por un lado. La actitud depende del trato que nosotros creemos que recibimos de Dios. Entonces el Señor empieza a enseñarles a estas mujeres acerca de los problemas que realmente deben ver. Ellas estaban viendo al Señor y estaban viendo el sufrimiento del Señor, pero estaban no haciendo obvio lo que es obvio, por supuesto, sino enfrentando el problema de forma equivocada. Cuando yo veo a un hombre como Juan, veo a un hombre que es un hombre muy maduro. Recuerden que les he dicho en este momento, es un hombre de una madurez espiritual muy alta, pero también veo a un hombre en el libro de Lucas, en el capítulo 9, recuerden lo que les dije, Lucas está basado en el Evangelio de Marcos. Quiero que por favor alguien me lea Lucas 9, 53 y 54. Recuerden que este hombre, Juan,
es el discípulo llamado el discípulo del amor, el que escribe la definición del amor por allá en el libro de Primera de Juan, donde describe qué es el amor y que es, sinceramente, es un poema, es algo supremamente hermoso la descripción de Juan. Pero no solo esto, este hombre Juan, es al cual el Señor le permitía recostarse en su pecho. Y la Biblia dice, el discípulo que Jesús amaba. Entonces estamos hablando de un hombre muy espiritual, estamos hablando de un hombre muy amoroso, un hombre amado por el Señor, pero vamos a ver cuál era la visión de Juan antes de conocer al Señor. Lucas 9, 53, 54. Cuando digo conocer, las personas que me están oyendo ya saben que estamos hablando acerca de conocerle en la forma espiritual, de conocerle realmente como tenemos que conocerle. Que no sea un invitado a nuestra casa, sino un invitado a nuestro corazón. Y ya les he hablado en el pasado de un hombre como Nicodemo. Hombres que invitaban a Jesús a su casa y le decían, venga a nuestra casa, aliméntese, bien pueda. Lo invitaban a la casa, pero Jesús jamás entró en el corazón de ellos. Entonces tu casa puede ser como esa cueva de Adulán por ese motivo, porque invitas a Jesús a tu casa, pero no lo invitas a tu corazón. Cristo está aquí para que nosotros abramos las puertas de nuestro corazón. Invitar a Jesús a nuestra casa, gloria a Dios, estás escuchando un mensaje, poniendo música cristiana, estás buscando, leyendo de la palabra, pero si el Señor no entra primero en tu corazón, solo va a ser un invitado más en tu hogar, pero no en tu corazón. Estoy hablando que en este momento Juan había invitado a Jesús a su hogar, pero no a su corazón. Lucas 9, 53, 54. Rápido, por favor. Amén. Amén. Dale, hijo. Oye. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Amén. Amén. Hoy estoy explicando para que ustedes me entiendan y ustedes me comprendan nuestra personalidad cuando hemos conocido a Dios, cuando estamos madurando en el Señor, cuando estamos llegando a un punto en el cual nosotros debemos actuar de forma diferente. Van a pasar circunstancias y situaciones en las cuales nosotros nos vamos a salir de la camisa, por supuesto que sí. Gracias, Jonathan, por habernos leído esto. En este momento Juan ve lo que está pasando, no está de acuerdo y lo primero que piensa es, Señor, pedimos que caiga fuego del cielo y consuma a toda esta gente, que mueran quemados. Ese fue el pensamiento en este momento de Juan, el discípulo del amor. Pero leamos este mismo Juan en Juan capítulo 20, 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Juan 20, 11. Amén, pastor. Dale. Juan 20:11 dice así, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Amén. Juan 20:11. Sí, sigue leyendo. Listo. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Amén. Amén. Gracias, mi vida, muy amable. Acá vemos a un Juan que describe el dolor de una mujer, que describe y tiene en cuenta a la mujer cuando va a hablar acerca de la resurrección de Jesús, con la muerte de Lázaro. Acá vemos a un Jesús que se interesa en quién, dónde, por qué lloran, cuál es la causa, y tiene una empatía especial con respecto a ese dolor. ¿Por qué es importante que lo tengamos claro? Porque es este mismo Juan quien describe el dolor de una mujer, el que acababa hace un momento de leer nosotros en Lucas 9, donde lo vemos pidiendo fuego del cielo, y que después en el libro de Tercera de Juan, en el versículo 9, dice, a ese diótrofes que habla a mis espaldas. Habla de una forma en la cual cuando uno le dice ese o esa, está hablando con rabia, está hablando con deseos de venganza. Ese Juan, que es llamado el discípulo del amor, tenía sus momentos en los cuales él simplemente dejaba de mirar al Dios que había conocido en el Espíritu y permitía que tanto su orgullo como su ignorancia del Señor tomaran la vocería. Su orgullo le estaba dando consejos en ese momento a su ignorancia. Pero no solamente en un hombre como estos, un hombre también como Pablo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Leámoslo, por favor. Leámoslo, por favor. Y allí mismo me leen Gálatas 2, vamos al 3:1 de una vez porque el tiempo no nos va a alcanzar porque ya son las 10:10 de la mañana. Gálatas 1, versículo 10, rápido por favor, y allí alguien me lee Gálatas 3:1 y 5:12. Rápido por favor. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y el capítulo 3. 1. 3 ¿qué pasa? 3:1 y 5:12. Listo. 3:1. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Para ahí un segundito. Pablo, un hombre de Dios, realmente un hombre de Dios. En el capítulo 1, versículo 10, ¿me repites qué fue lo que dice? ¿Gálatas qué? Gálatas 1:10. Sí, la palabra que utiliza allí, porque la voy a leer de la TLA y verá que suena mucho más duro, y este es un hombre de Dios hablando. Léamelo, por favor. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Amén. Aquí en Gálatas capítulo 1:10, Pablo ya los saludó. Recuerden ustedes que todos los problemas de la iglesia de Galacia eran por personas de afuera. Cuando todos tus problemas son por tu familia, o sea, tú vives bien, gloria a Dios, y empiezas a tener problemas, tus problemas es por todos los que te rodean, por tu familia, por las personas de tu trabajo, por las personas de tu colegio con lo del bullying, por las personas con los vecinos. Esa era la iglesia de Galacia. Y Pablo les escribe de esta forma y empieza a hablarles y a decirles algo en el saludo como tal. En el capítulo 3 ya Pablo está un poco más subido en el tono y utiliza una palabra que es insensatez. Léelo por favor, porque la palabra de la TLA dice Gálatas estúpidos, y ya les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den de cuenta de la carta que escribió Pablo, y la voy a poner en primera persona, mía del singular, yo voy a hablar de mí, para que ustedes digan, oiga, venga, pero es que si a mí el pastor me dice eso, yo me ofendo. Y yo le digo, venga, ¿usted por qué me habla así? Y por lo menos me siento bastante ofendido, y de pronto hasta los golpes nos vamos, para que entendamos el contexto de la carta de Gálatas. 3:1 dice, ¿Gálatas qué? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Esta misma Gálatas insensatos es la palabra Gálatas estúpidos, para que lo leamos en la paralela o en la TLA, o Gálatas estúpidos. Si yo les digo a ustedes,
Hermanos, ustedes sí son muy estúpidos. Muchos van a decir, venga, pastor, venga, ¿usted qué es lo que le pasa? ¿Usted por qué me dice eso de esa forma? Ahora vamos al capítulo 5, versículo 12, para que nos demos de cuenta ya a dónde iba la carta de Pablo. Entonces el Pablo, que empezó más o menos mesurado, le empezó a subir el tono, y en el capítulo 5, versículo 12, lo leo de la TLA para los que lo quieren buscar, dice: ojalá quienes los molestan a ustedes no solo se circunciden, sino que de una vez se lo corten todo. Vuelvo y lo repito, ojalá que quienes los molestan a ustedes no solo se circunciden, sino que de una vez se los corten todo. Miren a Pablo ya donde va en el capítulo 5, ya está diciendo, ustedes ya saben qué es la circuncisión, ¿cierto? La parte donde se corta la parte de arriba del prepucio, ustedes ya saben eso, ya lo hemos explicado. Y si no, no es el tema de hoy, ustedes lo pueden buscar en internet. Esa postura que tiene Pablo allí, léemela por favor, no sé qué dice la Reina Valera, ¿cómo dice la Valera? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Perfecto. Diana me acaba de leer Reina Valera y aquí Pablo les dice, ojalá se mutilaran, en otras palabras, ojalá les corten el miembro, se los corten los que están molestándolos a ustedes. Entonces, desen de cuenta ya dónde va Pablo, y es un hombre de Dios el que está hablando acá en este momento. Es un hombre de Dios el que está hablando acá en este momento. Me estoy haciendo entender con lo que les estoy explicando hacia dónde vamos. ¿Amén? ¿Sí? Porque es que escucho yo, y hace unos días escuchaba muchos mensajes, y hermanos se sienten supremamente culpables, y dicen, hermano, pastor, es que a veces de pronto tuve el problema con X, con Y, con mi hermana, con mi primo, con el vecino, con el tío, con mi novio, con mi esposo, con el que sea, y yo quiero como no sé qué, y se sienten culpables, y Satanás llega y les habla al oído y dice, ay, mire, y usted cristiano, y usted haciendo esto. Entonces lo que les estoy mostrando es que en el proceso del cristianismo, para llegar a la madurez, hay un proceso. Y ya les he explicado a ustedes, la adolescencia del cristianismo, se llama adolescencia en las personas, no tiene nada que ver con la edad, tiene que ver con el estado del alma. La inmadurez es exactamente lo mismo en el espíritu. Por eso les decía y les hablé de principios, esperaba que me los repitieran ahora con respecto a cosas que les expliqué el domingo pasado en principios bíblicos. Una de ellas, hay verdades que nos dicen nuestros padres cuando tenemos 20 años, pero solo las entendemos cuando tenemos 42 hijos. Ahí entendemos, y mi papá sí me decía esto, mi mamá sí me decía esto, pero me lo dijeron hace 20 años, ¿y por qué hasta ahora lo estás escuchando? Es exactamente lo mismo que el perdón. Cuando yo te digo te perdono, o cuando tú me dices a mí te perdono, no son mis oídos los que escuchan te perdono, es mi espíritu el que lo oye. Porque es una palabra que ya explicaremos para que lo entendamos. Por eso es tan importante perdonar. Es tan supremamente importante decir te perdono o pedir perdón. Entonces vean la postura de hombres de Dios. Estamos viendo a un Juan, el apóstol del amor, hablando de una forma donde caiga fuego del cielo y mate de una vez a toda esta gente. Estamos viendo a un Pablo que dice ojalá se los corten. Donde yo diga esto como pastor, inmediatamente al otro día yo me imagino en las redes sociales diciendo mire lo que está enseñando, mire lo que no sé qué está diciendo, que se los corten y que no, yo no estoy diciendo eso, estoy citando, leyendo literalmente lo que la Biblia dice. ¿Queda eso claro, mis amados hermanos? ¿Vamos bien hasta ahí? Pastor, amén. Dime. Amén. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 3 al 10. Rápido, por favor, mis amados hermanos. Rápido, por favor. Pastor, segunda de Corintios 6, del 1 al 10. 3:10, hija, 3:10. 3:10. Acá. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero, en la palabra de verdad, en el poder de Dios, con armas de justicia a diestra y
a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañado, pero engañadores, pero vareces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no tienen nada más, poseyéndolo todo. Amén. Amén, hijo. Muchas gracias. Entonces, acá vemos algo que el apóstol Pablo describe y nos enseña a nosotros acerca de cómo debe ser nuestro comportamiento. Pero también les enseño en lo que dice el libro de Gálatas acerca de cómo Pablo a veces de pronto se le salía un poquitico el ánimo y escribía cosas que pueden sonar fuertes, pero eso no quiere decir que fuese un hombre alejado de Dios. No quiere decir que en todo momento, cuando nosotros a veces estallamos un poquito, quiere decir que inmediatamente ya hemos pecado y estamos alejados de la gracia de Dios y hay que pedirle al Señor que vuelva a nuestras vidas. No estamos en el Antiguo Testamento, recuerden la gracia, el Señor habita en nosotros y es ahí donde necesitamos la sabiduría de Dios. Ahora bien, una de las cosas que debemos aprender y que nos hace a nosotros lamentablemente explotar en las circunstancias en las cuales no podemos controlar porque somos personas y por eso explotamos, porque yo como no puedo controlar esto, exploto y me siento de tal forma, es precisamente el miedo. El Salmo 27 nos dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De qué? ¿De quién podré atemorizarme? ¿De qué tendré temor? Es el Salmo 27 el que nos empieza a hablar a nosotros en la perspectiva de un hombre como David, el que finalmente nos va a enseñar algo para empezar a llegar al punto o al clímax de este mensaje. Teniendo en cuenta lo que acabamos de leer, quiero decirles a todos ustedes, hay puntos en la Biblia y principios bíblicos que nosotros no podemos alejar de nuestras vidas, y uno de ellos es el miedo, es el temor. Si yo soy cristiano, si yo soy creyente, yo no puedo tener miedo y no puedo tener temor. Pastor, ¿eso quiere decir que si me van a robar, entonces yo no? Por favor, hermanos, eso es absolutamente lógico. Lo que pasa es que yo estoy hablando acerca de ese miedo y ese temor que nos consume y por el cual constantemente no podemos avanzar en el camino de la fe. Tener miedo, tener temor y no confiar en Dios es ir en contra de una ley bíblica. Deuteronomios 20 habla acerca de cómo no podemos tener miedo porque es violar la ley. Literalmente dice Deuteronomio 20, leyes cuando vayas a la guerra. Y dice, no tendrás temor. Deuteronomio 20. ¿Quién me ayuda, por favor, rápido? Vamos a hablar de otro hombre que es David. Acabamos de leer de un hombre que dice, yo no voy a tener miedo. ¿De quién tengo que tener miedo? Y vamos a ver el contexto en el cual también David vivió ese miedo. El mismo que escribió, ¿de quién temeré? El Señor es mi luz, el Señor es mi salvación. Lo veremos con miedo, lo veremos con rabia y lo veremos también en un contexto en el cual le habla a Dios que si yo orara de esa forma el día de hoy, tal vez muchos no lo entenderían. Deuteronomio 20, rápido por favor. Amén, pastor. Cuando salgas a la guerra contra sus enemigos, si vieras caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque gracias, tu hijo. Dios está contigo. Amén, hijo. Perfecto. Muchísimas gracias. Leyes acerca de la guerra. Muy bien, hijo Eddie, gracias. Cuando vayas a la guerra no tengas miedo, aunque el enemigo sea más fuerte y más numeroso que tú y tenga muchos caballos y carros de combate. En ese momento no tengas miedo, es una ley. Cuando tus ojos te digan algo que te haga sentir miedo, no lo tengas, porque es ahí donde tienes que entender, bueno, Señor, ¿le voy a creer a mis ojos o le voy a creer al Dios que he confiado, que hizo el cielo, que hizo la tierra? En ese momento que mis ojos ven algo, me dirán algo, pero es Dios diciéndole, ¿vas a creer a tus ojos o me vas a creer a mí?
¿Me estoy haciendo entender? ¿Estoy yendo muy rápido? Muy claro, pastor. Amén. Perfecto, perfecto. Una preguntita, por favor. Sí, claro, dime. Llegamos al punto que yo estaba que le preguntaba a usted, ¿cuál pesa más, la fe o la prudencia? De pronto eso tiene que ver con el tema. Bueno, hijo, ¿qué es la prudencia para ti? Descríbemela porque es que en el contexto de la pregunta me gustaría saber qué es la prudencia para ti. Y cuando te digo qué es la fe para ti, no me digas lo que dice Hebreos 11:1, que dice es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. No, dígame qué es para ti. O sea, yo sé que dice Hebreos 11. ¿Qué es la fe? La prensa para mí es que me dice no para el lugar que es oscuro, que es peligroso, pues yo no voy para allá por prudente. Pues la fe mía, si yo tengo fe que no me pagan antes, ¿cuál pesa más, la fe o la prudencia? La pregunta mía. Muy buena pregunta. Ahora sí me parece muy buena pregunta. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando yo voy en una moto a 100 kilómetros por la 18, que veo cada rato eso, es muy probable que cuando me accidente, me pase algo o termine en un hospital, así mi mamá ore, yo ore, así haya salido del culto y me pase algo, pues es muy básico lo que la palabra de Dios nos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo debo ser prudente en mi actuar, por supuesto que sí. Dios a mí no me cuida en medio de mi imprudencia, es por eso que necesito sabiduría, porque es la sabiduría la que evita que yo tenga problemas. El conocimiento me ayuda a corregir los problemas, pero la sabiduría me ayuda a evitar los problemas. Entonces, lo que tú me estás diciendo es concomitante, los dos conviven juntos, no se pueden separar. ¿Debo ser prudente? Por supuesto, no tientes al Señor tu Dios, no lo hagas. ¿Por qué tienes que tentar a Dios? No, es que Dios me protege. ¿Estás pensando exactamente de esa forma? Estás siendo imprudente. Imprudente. ¿Sí queda claro eso? ¿No tentarás al Señor tu Dios? Amén. Amén. Ahora, la Biblia dice en 2 de Timoteo 1:7 que el Señor no nos dio espíritu de temor, sino que el Señor nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y es ahí donde yo tengo que entrar a creer en el espíritu de amor, de dominio propio y de poder. Pero eso a mí no me dice, oye, entonces como tú crees en Dios y no tienes miedo, entonces no compre el SOAT. No, porque yo soy cristiano. El día que pase algo, el día que suceda algo, vas a tener que responder por lo que pasó, por lo que está sucediendo, por tu irresponsabilidad. El problema del cristiano es que cree que las cosas que son físicas en el mundo en el cual actuamos y materiales, las podemos llevar al mundo espiritual. Y no funciona de esa forma, no tiene absolutamente nada que ver. Yo debo pagar el SOAT, ¿por qué? Porque es legal, es una ley como tal y no puedo violarla y es muy prudente que lo haga. ¿Sí queda eso claro? Amén. Perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca del perdón y les hablaba acerca del perdón, todo, absolutamente todo y absolutamente todo debe ser perdonado. Pastor, pero es que ¿cómo es posible si es que este hombre, Garavito, violó niños, mataba niños, mire lo que hacía, mire lo que ha esto? Sí, y se los he dicho en 10 oportunidades. Si él se arrepiente, si él realmente se arrepiente y va ante el Señor le perdonará todos sus delitos. Entonces él ya puede salir de la cárcel. Mi perspectiva, muy respetuosamente, él tiene que vivir hasta el último día de su vida encerrado en una cárcel. Una cosa no exime a la otra porque tiene que pagar por esos delitos que cometió. Pero el perdón es espiritual, va en contravía a los hechos que tiene él que pagar en una cárcel. Es por eso que yo les digo a ustedes, cuando yo le digo a alguien te perdono, no le hablo a los oídos, le estoy hablando a su espíritu. Pero debo conocer qué es el perdón. La palabra salak, que quiere decir perdonar, quiere decir terminar, pero, y muchos de nosotros perdonamos de esa forma. Yo perdono pero no olvido. Eso es lo que la palabra de Dios define como salah, con Z al final. Salah, con Z. S-A-L-A-J-Z. Esa palabra como tal es perdonar, es terminar. Sí, ya listo. Bueno, pero y ahí quedó el no olvido. Pastor, ¿quiere decir que cuando yo perdono nunca más me voy a acordar de eso? No.
La memoria es una cosa totalmente diferente. Por supuesto que te vas a acordar. Ahí ya estás pidiendo que Dios te dé un Alzheimer espiritual y eso va a ser difícil. Te vas a acordar, pero no vas a sentir dolor, no vas a sentir deseos de venganza, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora bien, la palabra Selijá, se escribe igual con J, S-E-L-I-J-A, es parte de perdonar para poder seguir adelante. Entonces yo perdono para poder seguir adelante, pero perdono en parte. Queda esa cosa como que ya, no sé, me siento incómodo, me siento mal. No me sigue gustando esa persona. Esa es la palabra Selijá. La primera Salah, la segunda Selijá, que son palabras que vienen del hebreo original y nos habla del perdón. Son como etapas del perdón, para que lo entiendan. Estoy explicando esto porque ya vamos a ver al hombre que no sentía miedo, que no tenía miedo, que sabía y confiaba en Dios, orando de una forma, diría yo, que si yo hago esa oración el día de hoy, muchos de ustedes dirían, uy, ¿qué clase de oración es la que acaba de hacer el pastor? ¿Eso qué clase de oración es? Y estoy hablando de hombres de Dios. La tercera forma, aparte de Selijá, es la palabra Melijá. Y la palabra Melijá es un perdón mucho más profundo. ¿Cómo estás perdonando tú? ¿Estás perdonando Salah? Bueno, sí, yo lo perdono, pero no olvido. ¿Estás perdonando Selijá, que es parte del perdón, como para seguir adelante, pero esa persona no me gusta, como que, no sé. ¿Estás perdonando Melijá, que es un perdón más profundo? ¿O estás perdonando como la palabra que el Señor utilizó, que es la palabra capará? La palabra capará con K es la palabra que reemplaza el dolor por amor. Cuando el Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en ese momento el Señor utilizó la palabra capará. Eso que están haciendo en mi contra, lo que están planeando, lo que hicieron y lo que han hecho, capará. Que este dolor, lo que se siente, se convierta en un amor más grande que el dolor que he sentido. Esas son las 4 etapas del perdón en el cristiano. Salah, Selijá, Melijá y capará. ¿Es fácil, pastor? ¿Es fácil capará? ¿Es fácil como cristiano? No es fácil, hermanos. No es fácil. Perdonar es una de las cosas más difíciles para el cristiano y para aprender en el cristianismo en el espíritu. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué lo es? Porque tenemos una naturaleza caída donde nuestro orgullo constantemente le da consejos a nuestra ignorancia. Entonces somos personas que constantemente vamos en contra de las leyes que Dios ha establecido en el espíritu. ¿Me hice entender con respecto al perdón de lo que acabo de hablar? Sí, amén. Amén. Pastor, amén. Perfecto. Es ahí donde vemos que al Señor le preguntan, Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro estaba en la etapa entre el Salah y el Selijá. No había llegado todavía a ese Melijá, ni siquiera. Y el Señor le dice 70 veces 7. Es ahí donde es un número simple y llanamente, infinitamente, Pedro, tendrás que perdonar. Porque el amor de Cristo es un amor capará, es un amor que reemplaza todo por perdón y por amor. ¿Estoy siendo claro con esto? Amén. Amén, mi amado pastor. Perfecto. Y quiero que recuerden esto. Dime, hijo, dime, Lucho, Sí, Luchito, hola, Luchito. Sí, gracias, pastor. Pastor, no le entendí lo de Salah. Listo, perfecto. Salah es perdonar, que se usa la palabra perdonar como cuando uno dice, yo perdono. Pero la definición de Salah es, yo perdono, pero es como cuando uno dice, yo no olvido. Yo ya lo perdoné, pero no lo olvido. Ese sentimiento que en ese momento está pasando uno, esa es la palabra Salah. Es ese perdón, como perdono, pero no olvido. ¿Usé la palabra perdón? Sí, pero no olvido. En otras palabras, ¿estás perdonando? No estás perdonando. Mire lo que acabas de decir. ¿Sí ve? Esa es la palabra Salah.
Es la primera etapa del perdón, entre comillas. La gente dice que perdona pero no olvida. No está perdonando, se está engañando, está usando un eufemismo, está usando una palabrita suavezonga ahí como para decir, sí, yo lo perdoné, pero realmente no ha perdonado. Entonces, esa parte, cada vez que la escuches, realmente no es perdón. Perdono pero no olvido, no es perdón. ¿Uso la palabra perdón? Sí, la acabé de usar, pero realmente no estoy perdonando. Eso es lo que quiero que por favor lo entiendan. La palabra selijá es parte de perdonar. En otras palabras, sí perdono como para seguir adelante, pero esa persona la veo y se me daña el almuerzo, esa persona la veo, no es que lo recuerde a toda hora, pero cuando lo veo como que no me gusta, como que, ay, no, qué pereza, mire qué tal. Esa parte es la palabra selijá. La palabra melijá sí es un perdón más profundo que el anterior, pero la que el Señor enseña es la palabra capará. En otras palabras, es donde nosotros aprendemos a amar a aquellos que nos han herido, a aquellos que nos han hecho algo, y nosotros reemplazamos ese sentimiento de no olvidar, de no gustar, de que qué pereza, con amor. ¿Es fácil capará? No es fácil. No lo es, realmente no lo es, y lo estoy demostrando con hombres de Dios. Entonces, para que lo comprendamos y lo entendamos. ¿Queda eso claro, Luchito? Gracias, pastor. Muchas gracias. Que lo bendiga. Amén, listo. Vamos a ver un salmo que es el Salmo 109. Por favor, ¿quién me lo lee rápido? Porque vamos a ver algunos versículos que les daba en el pasado, en estos días, para que leamos la oración de un hombre como David. Y ya pues ustedes me dirán, ese es para hacer el ejercicio de qué clase de perdón creen ustedes que está demostrando David en ese Salmo 109. Salmo 109, ¿quién me ayuda? ¿Me abres por favor acá la Biblia porque está lento acá el internet? Salmo 109. Ya, listo. Gracias. Salmo 109, ¿quién me ayuda con la lectura? Salmo 109. Sí. Vamos a leer por favor los versículos donde él empieza a pedir a Dios que haga algo con respecto a lo que él siente, porque pues no vamos a leer todos los versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Hasta el 11. Bueno, vamos a hacerlo así, del 1 hasta el 12. Dejémoslo hasta el 12 y ustedes leen el resto en sus casas de tarea. Listo. Por favor, les pido un favor. Por favor, léanlo. No solamente escuchen que alguien lo está leyendo. Yo los pongo a leer a ustedes porque deben hacer el doble ejercicio. Leerlo y escucharlo en predicación. Muchos les digo, por favor me leen un salmo y buscan al final de la Biblia. Y no saben ni siquiera dónde están los libros ubicados en la Biblia. Entonces, por favor, leamos lo que vamos a en este momento escuchar. Salmo 109, 1 al 12. Gracias, hija, dale. Listo, dice así. Oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado, y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sean sus hijos huérfanos y su viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen, y procuren su plan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene, y los extraños saqueen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Amén. Amén. Gracias, mi vida, muy amable. Ahora bien, cuando nosotros vemos este Salmo 109, vemos a David, un ejercicio de memoria, pidiendo
que le maten al esposo, que la mujer quede viuda, que los niños queden huérfanos, que se queden sin trabajo y que otro se quede con el trabajo, que nadie los ayude nunca, que si los ven con hambre se mueran de hambre. ¿Qué más pide David ahí? ¿Qué más? A ver, que recuerden ustedes, que sean vagos y limosneros, versículo 10. Sus hijos sean vagos y limosneros. Uno hoy en día dice, ojalá el Señor le provea trabajo a mi hijito, que el Señor le ayude y que vaya bien en la universidad y que bien y que esto. La oración de David es, ojalá sean vagos, se conviertan en vagos y limoneros, que tengan ruinas, que sean ruinas, que no tengan casas, sino que tengan ruinas donde ellos viven. ¿Qué más dice aquí? A ver, ¿qué más? Extraños roben tus trabajos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Que Satanás esté a la diestra de ellos. Que Satanás esté a la diestra. Cuando nosotros estamos... A ver, ¿quién más? Otra persona, a ver, otra persona. ¿Quién más? Rápido. Y no le hagan misericordia. Que no le hagan, que nadie los ayude. Ah, que es que tiene hambre y que alguien le puede regalar un huevito y un arrocito, pues de malas. Que ni un huevito ni un arrocito le regalen. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? De que la oración sea pecado. Que su oración sea pecado, que cuando él pida a Dios ayuda, Dios diga, no, eso es pecado, quítese de aquí. No, yo a usted no lo voy a escuchar. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Que sus días sean pocos. Que viva poquito, ojalá se muera bien joven. ¿Sí ven? Ahora, lo que acabamos de decir lo acabamos de leer en la Biblia y lo estamos leyendo de un hombre como David. Entonces yo les pregunto a ustedes, si ustedes me preguntaran a mí, ahora pregúntense a ustedes, ¿en qué clase de etapa está la oración de David acá? Y si yo hiciese eso, en otras palabras, pastor, es que yo quiero que usted me haga un favor y ore porque es que yo tengo un problema con un vecino. Y yo empiezo a decir esto, Señor, protege a la hermana con ese vecino, ojalá se le muera el esposo y quede viuda, ojalá sus hijos se queden sin trabajo y sean limosneros y huérfanos, ojalá que la oración cuando pidan ayuda a ti no les escuches y diga que pecado, ojalá la casa se les caiga y vivan en ruinas. Si usted me escucha a mí orando de esa forma, usted me diría, venga, oye, pastor, espere, ¿usted qué es lo que está haciendo, pastor? Pastor, espere. Está lanzando una maldición. Pastor, ¿usted qué está haciendo? ¿Cómo se le ocurre? Y está en la Biblia. Entonces, ¿qué piensan ustedes de lo que acabamos de leer? ¿Qué opinan ustedes? ¿En qué etapa del perdón y de dónde sale esto? Y recuerden que es el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son las etapas del perdón que les acabé de enseñar? A ver. Pastor, yo pienso que David no se encontraba en ninguna de las etapas. Listo. No tenía ni idea del perdón. No, tranquila, no es que esté mal tu respuesta. A ver, dale. No, él en ese momento se encontraba, pues dice uno que él en ese momento estaba muy herido y dolido por lo que le estaba pasando y no quería nada saber de perdón. Perfecto, muy bien. No quería saber del perdón. A mí del perdón aquí no me hable. Aquí de eso no me hable. En este momento lo que quiero es esto. Y le pidió esto a Dios. Ahora, lo que bien hizo David fue que fue ante Dios. Ante Dios. Por supuesto, el corazón de David, ese mismo hombre que también estuvo en la cueva de Adulam, ese mismo hombre que habla en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi oración y mi salvación y mi cuidado, ¿de quién tengo yo que atemorizarme? ¿Y yo por qué tengo que tener miedo? Es el hombre que está diciendo esto. Entonces uno dice, ¿por qué pasa eso? ¿Les ha pasado alguna vez a ustedes en sus vidas? Que un día uno se levanta y, Señor, aleluya, gracias Padre eterno, porque hoy, Padre, ¿de quién he de temer? Aleluya, Señor, tú eres mi Dios, eres mi salvación, qué bendición, Señor. Y estás en ese momento. Pero otro día te levantas, te tomas el tinto y estás como, y ojalá se muera. ¿Les ha pasado? ¿Les ha pasado? Sí. Amén. Acá hay gente riéndose diciendo sí. Ahora, quiero que entiendan esto. No tenemos días buenos ni tenemos días malos. Los días son días. Quienes somos buenos y malos somos nosotros. No tenemos buenas ideas y malas ideas. Las ideas son ideas.
El que es bueno y es malo es el hombre que tiene la idea. ¿Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo? Amén, pastor. Amén. Entonces, lo que necesita ser regenerado es mi corazón. Es ahí hacia donde vamos. El que necesita nacer de nuevo soy yo. No que se cambien los días malos en días buenos, porque no pasará si tu corazón no ha sido restaurado. ¿Me estoy haciendo entender? Y amén, pastor, Amén. totalmente. Amén. Perfecto. Ahora bien. ¿Alguien tiene algo más que decir? Qué pena con ustedes, no les he preguntado. ¿Alguien tiene algo que decirnos? ¿Algo más? Pues, pastor, entonces yo pienso que todo esto tiene que ver o está muy ligado con nuestra naturaleza caída. Amén, hija. Amén. Absolutamente tiene que ver mucho con nuestra naturaleza caída. Yo les he dicho a ustedes en el pasado que leer la palabra de Dios no es difícil. Aceptar la palabra de Dios es difícil. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, uno la lee. Pero la aceptación de lo que está leyendo, el momento de aceptar y de creer lo que yo estoy leyendo, es la parte complicada si no has nacido de nuevo. En otras palabras, por eso les he dicho, si tú lees la Biblia por horas, no conocerás a Dios, porque Jeremías 3 dice, cuando me busques de todo corazón me encontrarás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando tú busques a Dios de corazón, el esfuerzo de la lectura, te lo aplaudo, muy bien, pero no es el esfuerzo el que te hace conocer a Dios, es la entrega la que te hace conocer a Dios. Ese es el punto, y es ahí donde vas a empezar a entender lo que yo les he dicho. El Señor quiere hacerte grande, pero primero te hará pequeño. El Señor quiere enriquecerte, pero primero te hará pobre. El Señor quiere constantemente llevarnos de la mano y hacernos sus hijos, pero somos nosotros los que queremos seguir siendo huérfanos. ¿Por qué lo hacemos? Porque vivimos nuestra vida con una naturaleza caída y no entendemos en el Espíritu lo que Dios nos da con su palabra, porque no entregamos nuestro corazón a Él. ¿Me estoy haciendo entender? Amén, amén. Amén, pastor. ¿Amén? Amén. ¿Sí, amén? Perfecto. ¿Qué preguntas hay hasta ahí, por favor? Una cosa que yo he aprendido es que cuando vamos a la oración siempre aprendemos algo. O sea, a la oración no vamos solo a quejarnos y a pedirle a Dios cosas, sino que la oración es para aprender. Y cuando estos hombres iban a decir esas cosas delante de Dios con venganza, con rabia, ellos iban con toda la sinceridad del mundo a ponerle el corazón a Dios. O sea, no ocultaron nada delante de Dios. Su ira, su venganza, su todo lo que tenían. Y en la oración siempre el Señor nos da la respuesta y siempre nos cambia. Por eso es tan importante cuando iban delante de Dios. Ellos no iban a decirle a los demás, a murmurar con los demás, a decir cosas malas con los demás. Iban delante de Dios porque Dios conoce el corazón del hombre. Entonces, la oración, gracias por este comentario, muy bien, porque es muy importante, porque nosotros vamos ante Él a someternos a Él, no es a traer, por favor, una lista de mercado. Señor, esto es lo que necesito. Padre, te necesito que me proveas arroz. Padre, necesito que me proveas huevitos. Padre, necesito que me des para los servicios. Padre, y creemos que estamos trayendo la oración a los pies del Señor. La oración no es someter una lista a Dios, es yo mismo someterme ante Él. Decirle, Señor, aquí estoy. Por eso les he dicho que cada vez que nos arrodillamos, en ese momento, aunque estamos más lejos del techo de nuestra casa, estamos más cerca de Dios. Cuando Diana ahora hablaba del fariseo y antes de la adoración, ella decía que el fariseo, puesto en pie, alzó su voz. Ese puesto en pie es todo lo contrario a lo que Dios pide. Ese hombre dice, gracias porque soy bueno. Gracias, Señor, porque yo vivo la palabra, para que todos escucharan, para que todos supiesen lo bueno que era este hombre.
En cambio, el otro hombre se creía en ese momento el hombre más pecador de la tierra. Dios en ese momento fijó su mirada en aquel hombre que en una esquina ni siquiera quería levantar su mirada al cielo. No soy digno. Y la palabra que más me llama la atención es sé propicio, porque soy un hombre pecador. ¿Qué es esto? Hay pecados que ni siquiera nosotros entendemos la gravedad de ellos. Eso es decirle, Señor, sé propicio a mi pecado. Yo peco, pero tú, Señor, conoces mi pecado mucho mejor que yo. Hay pecados que cometemos y vivimos y somos absolutamente fieles a esos pecados. Uno de ellos, el miedo. Vivir con miedo es ir en contra de la ley de Dios. Yo les he dicho, hermanos, cuando ustedes se casen, seré fiel hasta que la muerte nos separe. Sé fiel a tu esposa, te abrazo, amén, hazlo. Pero hay personas que se casan y son fieles hasta la muerte a un pecado, a una idea. Y uno le dice, hermano, por favor, sea fiel a su esposa o a su esposo, pero sea infiel a ese pecado. Ese pecado no debe estar ahí. Usted está casado con ese pecado. Usted no quiere dejarlo, quiere que hasta que la muerte lo separe. Por favor, déjelo, cambie su forma de pensar, ponga eso ante los pies del Señor, sea infiel al pecado, sea fiel a su esposa, pero infiel al pecado, porque no lo entendemos, no lo comprendemos. Y es por eso que también les explicaba, y les he explicado hasta la saciedad. Amén, que lo que Dios unió no lo separe el hombre, por supuesto que sí, pero lo que Dios separó, que no lo una el hombre. Eso no lo dice la Biblia, pero al decirnos que Dios unió algo, que no lo separe el hombre, también el Señor nos está diciendo, pero también lo que yo separo, que no lo unan ustedes. Entonces nosotros nos damos de cuenta de lo primero y olvidamos lo segundo. ¿Estoy siendo claro con lo que les digo? Y no estoy hablando solo de parejas, estoy hablando absolutamente de todo. Estoy hablando acerca de lo que vivimos en el mundo, estoy hablando de las redes sociales. Si Dios te dice, distánciate, hoy ya la pregunta es, ¿a qué lado va el celular? Antes la pregunta era, en el almuerzo, aquí va el plato, el agua va a la derecha, las verduras van a la izquierda, a la parte superior. Hoy ya toca preguntar, ¿y a qué lado va el celular? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque ya se convirtió en algo de nosotros. No somos capaces de deshacernos de un celular. Nos enfermamos si no estamos desbloqueándolo cada momento para ver qué hay en ese celular. Y Dios diciéndolo, óyeme, sepáralo. Úsalo, sí, es necesario, absolutamente, porque ya se convirtió en una necesidad, pero no tiene que convertirse en una aberración para ti. Entonces, si Dios lo separó, no trates de unirlo. ¿Estoy siendo claro con lo que les digo, amados? Amén, mi pastor, amén. Recuerden que este mensaje le llega a los niños. ¿Cómo dices, hija? Qué pena. No, tranquilo, mi pastor, que más bien mientras uno está enfocado en los celulares, está uno más bien leyendo la palabra, así sea un versículo, así sea todos los días un versículo de la Biblia, estar más con las cosas de Dios y no pegados en esos celulares, Dios mío bendito. Y cuidado con los niños, cuidado con los niños. Cuidado con los niños. Amén, amén. Mucho cuidado con los niños. Recuerden, la responsabilidad de ustedes como padres es enseñarle a sus familias a no malgastar el domingo. ¿Quieres ser pobre espiritualmente? Malgaste el domingo. Malgástelo. No invierta en su hogar, en su espíritu. Hágalo, hágalo. Y llegará pobreza a su hogar. Hágalo. Porque es un principio espiritual. Mire, las personas, el día de hoy, todo el mundo, en su mayoría, lo voy a decir, no sé si todo quepa, en su mayoría mejor, del mundo sabe leer, pero el analfabeta de hoy no sabe pensar. En unos años, los analfabetas no serán los que no sepan leer, sino los que no saben pensar. Y hacia allá nos dirigimos. Y eso tenemos que enseñárselo a los niños. El espíritu del hogar se enseña, se aprende en la iglesia. La mente se educa en el colegio, en la universidad.
El alma del niño y de la familia se educa en el hogar. Espíritu en la iglesia. Vamos a la iglesia para aprender. Mi parte mental, vamos al colegio o vamos a la universidad para aprenderla. La parte del alma en el hogar se aprende, eso debemos entenderlo, pero siempre teniendo en cuenta que en el colegio o en la universidad educan nuestra mente, pero no nos forman, y se los puedo demostrar con un sencillo ejemplo. La gran mayoría de la corrupción en este país, todos fueron educados en universidad, pero son personas, hombres y mujeres, sin formación. Educados, sí, pero sin formación. Entonces, ir y creer que en la universidad te van a formar, por favor, quítate eso de la cabeza. Allá por encima te van a pasar un lapso de pintura y te van a medio hablar acerca de la ética, a la cual la clase nunca va la gente porque es la que menos asisten. Entonces entendamos eso, inculquemos eso en nuestros hijos. ¿Quiere que tu hijo cambie? Ni siquiera escucha palabra de Dios, entonces ¿qué estás esperando? ¿Qué esperas? Si ni siquiera cree en Dios, no teme al Señor, no escucha palabra de Dios, ¿van a cambiar? ¿Van a cambiar? ¿En serio esperas eso? ¿Realmente comprendes eso? ¿Quieres que tu hogar cambie? Ni siquiera tienes temor ni te acercas al Señor y quieres que tu hogar cambie. ¿En serio? Así no funciona. Debemos acercarnos a Él y formarnos para que el Señor cambie nuestros hogares. ¿Van a venir momentos difíciles? Por supuesto que sí, absolutamente, claro que sí. Tienen que venir esos momentos, pero te van a encontrar formado y firme en la palabra. Entendámoslo, comprendámoslo. Estoy dando ejemplos de hombres de Dios. Mire, acá no estamos hablando de personas que eran malas en la Biblia. Estamos hablando de un hombre como Pablo, un hombre como Juan lleno de amor, un hombre como David. Estamos hablando de hombres que conocieron, amaron al Señor y son un gran ejemplo, que en lo que dejaron escrito nos enseñan a nosotros los momentos que nosotros vivimos. No escuches al acusador. El acusador vendrá y te dirá, no, es que usted usted es una basura de cristiano. No, eso ya no más. Quita eso de tu lado. Todos, así sean hombres de Dios. ¿Quién hace una oración así? Que no lo circunciden, sino que de una vez se lo mutilen. Y lo acabamos de leer. Mira, mi esposa se ríe. ¿Quién hace esa oración? Pero eso demuestra que todos tenemos momentos porque somos personas de naturaleza caída. Somos perfectibles, pero no jamás seremos perfectos. Solo Dios es perfecto. Seremos perfectibles, tratamos, queremos, buscamos, Señor, misericordia, de buscar parecernos a Dios, pero jamás seremos perfectos. Pero eso no quiere decir, como jamás seré perfecto, entonces yo ¿para qué busco? Ahí te estás alejando de la sabiduría. Ahí estás invitando a tu casa a que convivas y a vivir en la cueva de Adulam. ¿Estoy siendo claro, mis amados? ¿Amén? Amén, mi pastor, amén. Perfecto. Amén. Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Pastor, Dime, yo quiero Miguel. que me repita lo de que el espíritu se forma en la iglesia. ¿Me repites? Claro que sí, hijita. Mira, voy a poner a un niño, un hijo, ¿cierto? Como ejemplo, pero es igual para ti, es igual para mí, es igual para todos. El niño educa su espíritu en la iglesia. Su mente la educa en el colegio. 2 más 2 es igual a 4. ¿Sí? Los profesores o los maestros no tienen la capacidad de educar el espíritu de un niño. Allá le dirán lo que aprendieron en el colegio, pero usted no sabe si el profesor como tal tiene esa capacidad, pero el colegio no es para educar el espíritu del niño. Es más, ya es hasta delito hablar de Dios en los colegios. El alma se educa en el hogar, porque se educa con el conjunto de todo. Recuerden que la parte almática son las emociones, los sentimientos, la forma en la cual actuamos, la forma en la cual nos comportamos. Eso se educa en el hogar. Espíritu, la mente, el alma. Ahí están las tres. Entonces, quien cree que en el colegio forman a su hijo está equivocado, no entiende la diferencia. Tú eres el papá, tú eres la mamá, eres tú. Es tu responsabilidad formar
a tu hijo y a tu hija. Formar es mucho más allá que educar. Por eso les digo, hay personas que tienen doctorado, especialización, maestría, universidad como tal, lógicamente, y bachillerato, digámoslo de esa forma, y ha pasado por todo esto, pero jamás han sido formados. Jamás han sido formados. Entonces, es la parte donde yo debo tomar conciencia de lo que estoy enseñando a mis hijos, para que ellos comprendan y entiendan la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Estoy siendo claro con eso, Caro? Amén, pastor. Amén, pastor. Muy bien. Amén. Amén, pastor. Perfecto. Entonces, y si tú... Dime, ¿quién habló? Qué pena, no escuché. Pastor, yo quiero compartir un versículo muy importante que cabe ahí entre la pregunta que hizo Carolina. Dale. Dice en Proverbios 28:9, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿qué nos explica este versículo? ¿Cómo lo tomo yo? De que es muy importante precisamente nosotros asistir, congregarnos al templo. Sabemos que el templo somos cada uno de nosotros, pero que como familia, como la iglesia de Cristo que somos, debemos congregarnos precisamente porque ese es el lugar donde el pastor, o sea, usted, que estudia, que se prepara para llevar su rebaño, es el que tiene ese liderazgo y esa posición para podernos explicar la ley y la palabra del Señor. Entonces, ¿en dónde es que nosotros aprendemos Biblia? En la iglesia, en la congregación, porque en ningún otro lado a uno le exigen que tienen que llevar la Biblia para abrirla y leerla. Entonces la iglesia es ese sitio donde nosotros llevamos nuestra Biblia, donde la abrimos, donde usted nos explica y donde nosotros podemos educar precisamente el espíritu, que es lo que Carolina dice, que es donde se educa nuestro espíritu porque aprendemos esos principios del espíritu, o sea, donde en otro lugar en el mundo no se va a enseñar, a explicar, donde no se va a exigir. Entonces, también en Hebreos 10:25 dice que es importante que no nos dejemos de congregar, como algunos tienen por costumbre, porque precisamente ahí es donde el espíritu se enfría, donde se contrista el espíritu, donde creemos que no necesitamos ir a una iglesia, donde las personas dicen, ay no, solo con yo leer o con yo creer en Dios, entonces ya. No, la misma palabra dice que el que se aparta para no oír la palabra, o sea, para hacer lo que estamos haciendo esta mañana, su oración, o sea, en ese momento, cuando se aleja, la oración es abominable. O sea, no va a ser una oración como las personas creen que oran y entonces, ay no, yo porque oré, entonces ya. Gracias. Amén. Gracias, mi vida. Muy, muy importante lo que acabas de decir, absolutamente importante lo que acabas de decir. Cuando yo educo más, vamos a poner un ejemplo, educo más mi mente y no educo mi espíritu, yo debo tener claridad y coherencia. Mi espíritu está por encima de mi mente y está por encima de mi alma. Absolutamente. Por eso les he dicho desde el comienzo de la enseñanza y desde el comienzo del ministerio y siempre les he hablado a ustedes, hay principios que son absolutamente inviolables. Es por eso que nosotros invertimos en lo que Dios nos ha dado, que es esa parte espiritual. Cuando yo leo Romanos 8:15, entiendo completamente y digo el espíritu, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos del Señor y nos permite llamarlo a Dios papá. Así literalmente dice Romanos 8:15. ¿Qué permite que tú te acerques a Dios y le diga papá? Es el Espíritu de Dios que está en ti. Y lo dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Ahora, ¿hay miedos que tenemos que son racionales? O sea, que son coherentes. Sí, por supuesto que sí. El problema es cuando nos dominan y nosotros vivimos en esclavitud y nosotros alimentamos esa esclavitud. Por eso les he dicho hoy, en estos momentos nosotros no sufrimos de esclavitud, sufrimos de libertad. Hay tanta libertad que la gente no sabe qué hacer con ella. Entonces la gente empieza a creer. En este momento escucha palabra de Dios y de pronto dice, voy a rezar o voy a orar. Y una hora más tarde, cuando va a salir para la calle, entonces sale con el pie derecho de la casa para que no le haya y no le dé mala suerte.
Entonces, usted llega a la casa y le tiene prendida una vela a a Arcángel Miguel, que es el que lo protege, no sé qué. ¿Por qué? ¿De qué está sufriendo esa persona? De libertad que lo convierte en esclavo. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de lo que Dios le ha dado. Y las consecuencias de lo que viven es exactamente por cómo están viviendo. Quien aleja su oído para escuchar palabra de Dios, hay que dejarlo. Hágalo, es totalmente tu libertad. ¿Quieres hacerlo? Hazlo, hazlo. Tú estás tomando tu decisión. Pero lo que la palabra de Dios nos invita a hacer es, cuando alejas tu oído para oír palabra de Dios, estás pecando. Lo acabo de leer, Stephanie, lo acabo de leer, porque precisamente en eso se convierte tu oración. En eso se convierte en pecado. ¿Queda eso claro? ¿Qué más preguntas hay? Amén. ¿Qué más preguntas tenemos? Listo. ¿Qué más preguntas tenemos? Porque ya voy a cerrar. Acabo de ver el reloj, qué pena. Ya les quité 2 minutos más de su tiempo. Me disculpan. No, tranquilo, bueno. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más? La pasó bien, Sirley. Cuando uno la pasa bien, se le pasa rápido el tiempo. Amén. Bueno, gloria a Dios por eso. No, yo parece que estuviéramos hace 5 minuticos aquí sentaditos. Ay, bueno, mi vida, muchas gracias, gloria a Dios por todo eso. ¿Alguien más tiene algo más que decir para que hagamos una oración? Pastor, pues que leer la palabra del Señor es muy tan importante, porque yo pues le comparto a las personas que les comparto del Señor, les digo, no, es que leer la palabra de Dios es el alimento, es el alimento que necesita nuestro espíritu, porque sin él entonces, así como necesitamos nuestra comida para el cuerpo, para estar saludables, para tener fuerzas, entonces, bueno, la palabra de Dios, y es a través de la palabra del Señor, siempre vamos a estar a buscar, a conocer más de Dios cada día, porque si no entonces nos va afuera, el ruido del mundo, mejor dicho, nos va a invadir, entonces eso hace que nos enfríe, que nos estanquemos o que no sigamos adelante, así como usted nos ha enseñado, pastor, que usted cada día aprendamos más, que leamos más, porque así como usted quiere ser como el Señor, nosotros queremos aprender como ustedes, como nos enseña, pastor. Amén. Gracias por eso. Amén, mi vida, muchas gracias. Mantenemos hambre de palabra. Amén. Más, investiguemos y que aprendamos más, porque usted quiere que nosotros seamos, así como donde está usted, pastor, que usted lee, aprende, investiga. Yo sé que usted con ese amor quiere que nosotros cada día nos parezcamos más a usted, así como usted cada día más se parece al Señor. Ay, eso gracias. es lo que el Señor tiene para nosotros. Aprender y bueno, buscar más del Señor. Gracias, gracias mi vida por esas palabras, me hace sentir apenado por esas palabras, gracias, que Dios me la bendiga por esas palabras, amén, amén. Amén, pastor. Hola, Jonah, hola, dime, hijo. Como dice Dios, que solamente del pan no vivirá el hombre, sino de toda buena palabra que salga del corazón. Upa, muy bien, muy bien, extraordinario. Claro que sí, hijo, me alegra mucho escuchar esa parte tuya citando palabra de Dios, me gusta mucho, está muy bien, hijo. Recuerden, por favor, que la palabra se lee y así leamos 10 horas diarias de palabra de Dios, pero si no nos entregamos, estamos esforzándonos, pero no entregándonos. La palabra de Dios hay que entregarnos para poderla entender, para poderla comprender y aceptarla. La palabra de Dios es infinita en conocimiento, en sabiduría, es simplemente como les digo, es loco, es una locura que se vive cada vez que conocemos palabra de Dios y que cada momento el Señor nos habla a través de su palabra, cómo nos hace comprender el mundo en el cual estamos viviendo. Les agradezco mucho por tantas y tantas palabras lindas, que Dios los bendiga a todos, muchas gracias. Vamos a hacer una oración. Darle primero que todo la gloria a Dios. Recuerden lo que dice Corintios 15, que dice: es por la gracia de Dios que somos lo que somos, ¿cierto? No por mí, ni porque sea yo, ni porque... no, Señor, no. Es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy. Gracia es recibir de Dios lo que no merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Entonces, entendamos esa diferencia entre la una y la otra, para que entendamos la importancia de la gracia en nuestros hogares y en nuestras vidas. Bueno, Amén. vamos a hacer una oración. Pastor.
Muchas gracias. Gracias por Bendiciones tanto, todo, por pastor. tanto y tanto amor. Soy el hombre más rico, de verdad, se los agradezco. No saben ustedes las riquezas que yo siento. Cada vez yo sé los abrazos, las palabras, de verdad, me siento un hombre suprema, y mi familia, y todos los que están acá, la iglesia, los que están también acá escuchando palabra en la otra iglesia y escucharán más palabra. Dios los bendiga. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga siempre, porque nos hace lo que les digo del Señor. Uno queriendo en su naturaleza humana ser pobre y el Señor queriendo hacernos ricos. Uno quiere ser huérfano, yo no quiero tener papá, yo no quiero tener mamá, y el Señor buscando, diciéndole: hijo, yo te estoy llamando y te estoy haciendo mi hijo. Es ahí donde nosotros debemos enfocarnos. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre eterno. En tus manos, Señor, colocamos esta semana todo lo que tenemos, Señor, todo a lo cual tú nos has llamado. En tus manos, Padre amado, colocamos la enseñanza del día de hoy. Pedimos, Señor, que nos perdones. La única condición, cuando nos enseñaste a orar en el Padre Nuestro, la única oración condicional es el perdón. Es el perdón. Debo perdonar para que tú me perdones. Muchos todavía no han entendido y comprendido que es una condición sine qua non, sin condición. Es simple y llanamente puntual. Tienes que perdonar para que Dios te perdone. Señor, aleja de mi corazón el miedo, aleja de mi corazón y de mi vida el temor. Quítalo, Señor, porque comprendo que, como tú dices en tu palabra, en Deuteronomios, es en contra de la ley, como tú nos dices en el libro de Romanos. Si yo tengo miedo, estoy haciendo a Dios falaz, mentiroso. Tú no eres, Señor, mentiroso. Yo te creo absolutamente, Padre. Y el temor, el miedo, manifiesta eso, que te hacemos a ti mentiroso. Gracias, Padre, por todo, absolutamente todo lo que tú nos das. Gracias, Padre, por tantas bendiciones inmerecidas. Ante ti, Señor, venimos hoy. Ante ti, Señor, doblamos nuestras rodillas en agradecimiento por esta semana que viene, hoy el primer día de la semana. Que el mensaje, Señor, quede sellado en los corazones de todos y de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo doy gracias una vez más. Amén, amén y amén.